Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Zoila América Ortega Murillo, hija de Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua e hijastra del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Es socióloga y participa además en organizaciones defensoras de derechos humanos. Zoila América, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Gracias por invitarme y gracias por tener a Nicaragua en sus preocupaciones y en su agenda. Comencemos por una parte de su historia que vamos a marcar luego, por supuesto, en la de su país. En mayo de 1998, usted acusaba de manera pública a su padrastro, Daniel Ortega, de haber abusado sexualmente de usted desde que era una niña. ¿Qué pasó a partir de ese momento? ¿Cómo cambió su vida? Eh, Romper el silencio en 1998, hace más de 2 décadas, cuando todavía el tema del abuso sexual y de los derechos a las mujeres no estaba en el desarrollo que tienen hoy, tuvo para mí un costo muy alto, porque desde aquel momento el sistema jurídico no estaba preparado para recibir algo como lo que yo hablé. Sin embargo, creo que haber roto el silencio definitivamente me dio el acto de libertad más importante para mi vida, pero al mismo tiempo la impunidad me obligó a tener lecciones como aquellas que se vinculan a que el primer ámbito de justicia es el que una se da a una misma. Sin embargo, debo decir que la violencia política hoy en Nicaragua, que ha ensayado los mismos métodos con los que en algún momento yo tuve que lidiar, como persecución y venganza por lo que viví, por lo que hablé, implica también el haber tenido que renunciar, que perder mi país, haber tenido que volver a empezar una y otra vez, y haber tenido sobre todo que sobrellevar las pérdidas, tanto las familiares como las patrimoniales y las más importantes, las de la identidad, para empezar una nueva vida. Eso siempre es difícil y desgraciadamente no todos lo logran. Y hoy nos toca a más de uno aprender a vivir este momento. Voy a leer ahora una cita suya. Usted dijo: cuando el padrastro es el presidente, cuando el padrastro tiene el poder, todo el país es su casa. Esto dijo usted en el cortometraje titulado Exiliada, de la cineasta nicaragüense Leonor Zúñiga. Lo que hoy vemos en Nicaragua, con la persecución, encarcelamiento, quita de nacionalidad, incluso expulsión del país de opositores y críticos del gobierno, acusados la mayoría de traición a la patria, también ONGs y medios de comunicación cerrados. ¿Esa opresión que vive Nicaragua comenzó en el hogar? Definitivamente que la frase de que cuando el abusador sexual es presidente, todo el país es su casa, hoy representa una continuidad en el cual de alguna forma el régimen asume todo un país como la casa de la cual puede echar, en la casa de la cual puede decidir quién puede vivir o no en ella, la casa en la que solo ellos tienen el derecho a decidir qué es lo correcto, lo incorrecto, e incluso en la casa donde no se puede pensar diferente. Eh, Esta práctica de llevar lo personal, llevar el abuso de poder a todo un país de la misma manera en la que un día se pudo haber practicado en el hogar, en la familia, es quizá lo más lamentable de lo que hoy tenemos, pero que nos conduce a pensar que definitivamente por eso lo personal es político. Y en este sentido, la lucha más importante de los nicaragüenses es y va a seguir siendo que nunca más la nación sea, el país sea un botín personal, sino que sea de verdad un patrimonio para todos. Todos tenemos a sentir que, a derecho a sentir que Nicaragua es nuestra casa,
y no es la casa para un solo grupo donde se pueda desde ahí decidir incluso quién no puede salir de esa casa, como es lo que hoy estamos viendo. Usted no contó con el apoyo de su madre y encima de todo tuvo que dejar el país, una situación que precisamente hoy están viviendo muchísimos nicaragüenses opositores a Daniel Ortega. ¿Siente que de alguna manera su libertad y la de Nicaragua están ligadas? Hemos tenido todos y hoy que les ha tocado de forma muy repentina a los, a los prisioneros que fueron liberados y a otras tantas personas que ha tocado salir y que se vive esta palabra del destierro con tanta crueldad, significa la pérdida, similar a la pérdida de una madre. La madre patria, hablamos cuando nos referimos al lugar donde nacimos. Definitivamente que para mí eso puede haber significado a lo largo de mi historia una doble pérdida, pero estamos obligados a reconocer, como lo hemos dicho, que Nicaragua está en nosotros. Nosotros somos un pueblo que nos tocará, como muchos otros, construir nuestra nación desde el lugar donde estemos y definitivamente no quedarnos en esta muerte civil que pretende representar la expulsión de ciudadanos de su propia tierra. Se quisiera pensar que el arrebatarnos al país nos puede hacer renunciar a nuestros derechos ciudadanos, nos puede hacer renunciar al proyecto de vida en el país. Sin embargo, creo que a los nicaragüenses, a las nicaragüenses nos toca un aprendizaje en el que muchos otros pueblos han tenido que hacer, que es cómo empezamos a ser libres y cómo empezamos desde fuera a fundar esa Nicaragua tratando incluso de aprender de otras culturas y de dar pasos certeros hacia el retorno. Vamos a regresar y depende de nosotros el tiempo que eso nos tome. Si a mí me han tomado 10 años, yo estoy segura que a los que están apenas saliendo les va a tocar menos tiempo. Pero eso depende, como usted bien lo ha dicho, de cómo asumimos ese reto. Hay mucho por hacer fuera. Fuera somos más libres para actuar, para organizarnos, para unirnos, para hablar y para empezar a vivir los proyectos que luego queremos construir cuando regresemos. No estamos muertos, no tenemos por qué renunciar a la ciudadanía, porque también tenemos una ciudadanía global. Usted, por supuesto, ha conocido muy de cerca a la pareja Murillo-Ortega, pero ha pasado mucho tiempo y sobre todo mucho poder acumulado, ¿verdad? Lejos de lo que muchos creen, ¿no? Que usted, por ser hija de Murillo, conoce la dinámica de la pareja en lo que es todo el ejercicio del poder. Más bien, a esta altura, ¿los desconoce? Creo que el poder es una de las cosas que transforman definitivamente a un ser humano. Tendríamos que hablar del exceso del poder como algo que definitivamente construye personalidades autoritarias, dictatoriales, como también el que nos quiten el poder nos puede conducir a una posición de víctimas y de personas sin sentido de vida. Definitivamente que lo que ha pasado en Nicaragua puedo haberlo intuido desde perfiles de personalidad abusivos, es decir, que lo que yo viví en mi propia experiencia pudiese ir creciendo hacia lo que hoy está, pero soy parte de esos nicaragüenses que se sorprenden ante cuando creemos que ya no va a haber otras formas nuevas de hacer violencia y la volvemos a encontrar. Creo que es muy difícil decir que uno desconoce del todo aquello de donde uno ha salido, pero sí definitivamente que soy de las más sorprendidas y además conmovidas por este proceso tan difícil, no solo de ver las prácticas, sino también
de reconocer el daño que eso ha tenido para Nicaragua, sobre todo en temas de odio, en temas de cómo se ha sembrado un conflicto sin precedentes. Para finalizar, un mensaje para quienes todavía resisten en Nicaragua. Pensar en amigos, en colegas, en esa familia extendida que yo he tenido allá de amigos y también, ¿por qué no? Pensar en los que están escondidos. Todos tenemos a alguien que resiste el silencio. Decirles que su silencio es una forma de desobedecer, hacer coro a las voces hegemónicas. Hasta donde estén, hasta allá en Nicaragua, saber que la esperanza está, que va a amanecer y que es muy importante que hagamos la diferencia, que no intentemos pensar que necesitamos tener también poder destructivo para poder lograr la libertad. A los que están allá, nuestro abrazo, nuestra admiración y reconocimiento por esa resistencia del día a día. Esos son nuestros héroes de la esperanza para nosotros. Soy la América Ortega Murillo, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Gracias. A nuestra audiencia le invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación y no olviden que pueden escuchar esta y muchas otras entrevistas en Spotify y también pueden verlas, por supuesto, en france24.com.